¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23 y en Twitter como Eric Castañeda. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a continuar hablando de las cruzadas. Ya habíamos hablado la sesión pasada acerca de las primeras 5 cruzadas, en las cuales fue destacable la participación de importantes monarcas. Hay que recordar que estas cruzadas fueron financiadas por señores feudales, el clero y la nobleza, ¿sí? Con el objetivo justamente de expandir el enorme poderío que la iglesia había adquirido a raíz de tanto del surgimiento del feudalismo como de las reformas gregorianas que le dieron al poder, pero le dieron a la iglesia un poder verdaderamente avasallador que buscó en ese, en ese entonces trascender, traspasar fronteras, y con la colaboración también del enorme poderío que adquiría el imperio bizantino. Eso le permitiría entonces a la iglesia expandir su ideología hacia lo que consideraban Tierra Santa, por tratarse justamente de la tierra que vio nacer a la figura central tanto del catolicismo como el cristianismo, como lo era Jesucristo o Jesús de Nazaret, por ser el Hijo de Dios. Entonces vamos a continuar con las siguientes cruzadas, las últimas cruzadas, de hecho. Sí, habíamos en la sesión pasada quedado con la quinta. En este caso ahora vamos a hablar con lo que es la sexta cruzada. La sexta cruzada, que se dio en el año de 1228, comandada por Federico II, y en la cual se dio la victoria cristiana, porque los cristianos, en este caso que eran al mismo tiempo los cruzados, recuperan Jerusalén, además de otros territorios como la misma Nazaret, Sidón, Belén y Jaffa. Y esto el propio Federico II, el emperador alemán, mediante un acuerdo, no solo hace que momentáneamente Jerusalén sea tomada por los cristianos, sino que al mismo tiempo Federico II se convierte en rey de Jerusalén. Y esto al mismo tiempo porque se une a la reina de Jerusalén, y eso le valió incluso ser excomulgado por la cuestión de que había roto sus votos como soldado cruzado. Y es que las disposiciones papales giraban en torno a que los soldados cruzados tenían terminantemente prohibido cometer, ahora sí que lo que históricamente ha sido catalogado como pecados, que era la cuestión de la sexualidad, la cuestión de la unión carnal con el sexo opuesto, que como les decía, históricamente la iglesia lo ha satanizado, pues lo ha catalogado como pecado. Pero bueno, aquí entonces lo destacable entonces en esta segunda cruzada fue que, a pesar de la excomunión, Federico II consiguió llevar a cabo esta cruzada sin la autorización papal. De hecho quedó demostrado con ello que se podían hacer cruzadas sin la autorización papal, o sea, contando con un sólido y numeroso ejército, les permitiría llevar a cabo esta serie de expediciones. Y el caso, decía, de Federico II fue exitosa la sexta cruzada, porque le permitió apoderarse de Jerusalén y los territorios antes mencionados, y con ello proclamarse rey de Jerusalén. Fue en ese sentido, la sexta cruzada fue exitosa.
Luego la séptima cruzada. La séptima cruzada aquí, esta fue comandada por Luis IX, quien posteriormente sería canonizado por la iglesia como San Luis Rey. Sí, de hecho Luis IX le llamaban el santo, sí, porque era un hombre solidario, caritativo, y que al mismo tiempo apoyaba a sus soldados, ¿sí? De hecho, de hecho les daba hospitalidad, pues. Entonces eso le permitió ser canonizado como el santo, ¿sí? Una bondad verdaderamente impresionante. Entonces, como le decía, Luis IX encabeza esta séptima cruzada entre 1248 y 1254, aunque esta vez fue inútil porque no tuvo el éxito que sí tuvo Federico II en la sexta cruzada, porque esta porque en esta cruzada se vio la decadencia total del sistema cristiano, y el objetivo era predicar el cristianismo en Túnez, lo cual fue infructuoso, y con ello terminó cayendo nuevamente en manos de los musulmanes. Sí, de hecho los musulmanes recuperaban nuevamente los territorios que habían sido perdidos en la cruzada anterior, de manera que incluso había caído preso. Sí. Posteriormente, ya para la octava cruzada, que ya fue en 1270, fue nuevamente encabezada por Luis IX, que otro intento fallido también de predicar nuevamente el cristianismo, y en el mismo lugar que era en Túnez, en la ciudad de Emir, para ser específicos. Pero en toda esa odisea, de hecho tanto la séptima como la octava cruzada estaban confabuladas. En toda esa expedición, en toda esa odisea, Luis IX padece de disentería, y lo cual le termina causando la muerte. Y como les decía, termina posteriormente sería canonizado como santo. Tenía gran estrategia militar, pero el ejército musulmán era poderoso, y eso no les permitió a los cruzados poder llevar a cabo sus exitosas expediciones. Y por último, lo que es la novena cruzada, que se dio en el año de 1271, en la cual la victoria final es para los musulmanes, en la cual finalmente los mamelucos terminan definitiva y contundentemente apoderándose de Tierra Santa, y con ello se consuma el gran fracaso de lo que fueron las cruzadas. Sí, hubieron momentos en los que mantuvieron algunos territorios en sus manos, pero finalmente no se pudo lograr el objetivo de poder cristianizar la Tierra Santa, que finalmente terminó cayendo en poder de los musulmanes. Y ahí terminarían entonces las cruzadas, y lo cual, además de fallidos intentos por conquistar tierras orientales para la conversión al cristianismo, al catolicismo, que de hecho buscaban más que todo erradicar doctrinas de corte pagano,
¿sí? Doctrinas no católicas más que todo. Así como también otras doctrinas que consideraban contrarias al cristianismo, como lo era el catarismo, el maniqueísmo y el propio paganismo en ese día. Pero finalmente no pudo expandir su poderío la Iglesia Católica y Tierra Santa terminó siendo finalmente de los musulmanes. Estas cruzadas trajeron como consecuencia el principio del fin de el sistema feudal, porque con todo lo que se financió para esas expediciones, que de hecho basta destacar otro detalle importante, que a partir de las cruzadas se construyen los primeros hoteles para de esa manera albergar a los soldados cruzados que llevaban a cabo las arduas expediciones. De hecho, precisamente uno de los motivos por los cuales Luis IX fue canonizado como San Luis Rey era principalmente de que mandó a construir hoteles para que pudieran albergar a los soldados cruzados que llevaban a cabo, como les decía, arduas jornadas en sus respectivas expediciones. Entonces, como les decía, las consecuencias que trajeron las cruzadas, que aparte de los intentos fallidos que se dieron, es de que con las cruzadas comienza el principio del fin del sistema feudal. ¿Sí? Tanto el clero como la nobleza, como incluso también los mismos señores feudales, enfrentaron una muy difícil situación económica, con la cual empezó a verse favorecida la pequeña burguesía, que empezó a adquirir poderío económico, valga la redundancia, así como también los siervos comenzaban a ver su libertad. Entonces es con las cruzadas que comenzaría el principio del fin de este sistema, y del cual iremos abordando más adelante cómo comenzaba esta decadencia, comenzaba la Baja Edad Media. Muy bien, eso es todo. Saludos, felices fiestas a toda la camaradería vital socialista y recuerden, el rock es cultura. We will rock you with.